La Carta de Jamaica, escrita en 1815, marcó el presente constitucional del país y hoy, 200 años después, el escritor colombiano Juan Guillermo Gómez nos acompaña en el set para hablar justamente de su libro que trata precisamente de este tema. Profesor Juan Guillermo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Claudia. Empecemos, yo tengo aquí en mis manos cerca de 259 páginas de historia. Hablemos de qué es la Carta de Jamaica. Bueno, la Carta de Jamaica es un documento fundamental del pensamiento de Bolívar. Bolívar fue, aparte de un militar, un gran pensador, un gran escritor, y en esa Carta de Jamaica plantea las bases de nuestro proyecto político constitucional hace justamente 200 años. En ese momento Bolívar se encontraba exiliado en Jamaica, había sido perseguido por Fernando VII y las autoridades españolas, habían contratado un sicario. Hoy contratan los sicarios o las organizaciones criminales, anteriormente también las monarquías contrataban sicarios, iban a intentar matar a Bolívar, y en ese momento de crisis, ya Bolívar había fracasado 3 veces en el intento de la formación de la independencia hispanoamericana, plantea la Carta de Jamaica. La Carta de Jamaica puntualmente dice: tenemos que separarnos de España. Ya no hay posibilidad de establecer el nexo político, el nexo cultural que teníamos con España. En segundo lugar, la Carta de Jamaica nos plantea la necesidad de crear una constitución republicana. En nuestros países no necesitan rey, tenemos que desechar toda monarquía termina en un absolutismo político, y en tercer lugar crea la unidad continental. Creo que esto es lo más importante y lo más vigente de la Carta de Jamaica, la necesidad de que sin crear una unidad continental de nuestros pueblos no podemos defendernos del ataque imperialista. Usted empieza a escribir su libro de una manera jocosa y cuenta cómo iba paseando a su perrita Abril y le vino toda esta historia a la cabeza. La escribió en 8 meses, pero ¿por qué recuperar ahora, 200 años después, la Carta de Jamaica? Bueno, sí, fue un proyecto que iniciamos con Alfonso Carvajal hace 8 meses. Nosotros los académicos estamos acostumbrados no solo a escribir a extraterrestres, es decir, a colegas, sino a escribir libros que se demoran 8 o 10 años. Esto, claro, fue un solo desvelo de 8 meses y naturalmente la compañía La Perrita Abril, una coautora involuntaria del libro, a la que se le den sus mejores páginas, las peores las escribí yo. Así que hoy se necesita recordar ese nacimiento de la nacionalidad hispanoamericana. Mire, yo creo que en los Estados Unidos todo académico y todo hombre culto sabe quién fue Washington y quién fue Jefferson, y sabe que allí hay una constitución que define no solo el pasado de los norteamericanos, sino hasta el día de hoy es un acto fundacional de la nación. Para nosotros la Carta de Jamaica, o para mí personalmente, la Carta de Jamaica constituye la base de nuestro proyecto político constitucional que tiene hoy todavía vigencia. Usted también se refiere al libro de que en un principio Bolívar tenía una ortografía terrible y una personalidad deplorable. Mi pregunta es, ¿si Chávez trató de seguir ese lineamiento inicial de Bolívar? Mire, Bolívar naturalmente nace en un medio aristocrático, él es un hombre privilegiado, hace parte de las élites mantuanas, como se llamaba, o sea, las élites caraqueñas. Él ha tenido una educación bastante precaria hasta los 18 años que se va para España, y allí tenemos en 1799 su primera carta, que realmente es desastrosa. Yo creo que el caso de Chávez es diferente. Chávez nace en un medio popular, Chávez nace prácticamente en la provincia, en una casa de barro, de piso de barro, así que Chávez no tuvo los privilegios que va a tener Bolívar. Bolívar se va a crear una formación propia, es cuando él viaja a España, cuando viaja a Francia, y allí va a adquirir una enorme y rapidísima cultura, tanto científica como política. Así que Bolívar no se convierte solamente en un hombre político, sino en un gran escritor. En ese sentido, sí, Chávez nunca pudo llegar al nivel, digamos, expresivo y la claridad política que tuvo Bolívar. Pero creo que sí, Chávez tiene una importancia muy grande, y es que revive la figura de Bolívar. Pero en ese sentido, ¿desfiguró la historia de Bolívar Chávez o nos ayudó a recuperarla en América Latina? Yo creo que la segunda está más cerca de la verdad. Hay una gran polémica en Venezuela, aquí no se ha seguido esa polémica, sobre el papel que cumplió Chávez en la recuperación de la figura de Bolívar. Pero creo que sí, Chávez hizo un papel que no solamente en Venezuela, sino que en realidad en la historia hispanoamericana o latinoamericana nadie había hecho.
que era el revivir la historia y hacer vigente la memoria histórica. Aquí en Colombia se está discutiendo mucho últimamente sobre la memoria histórica y se está tratando de hablar de la memoria, pero de una forma traumática. Yo creo que Chávez logró rescatar del baúl de la historia no solo a Bolívar, sino a figuras grandísimas como Ezequiel Zamora o como su bisabuelo Maizanta para hacerlas activas a la vida política colombiana. Ningún político colombiano hoy lo hace. Mi idea es que en el Frente Nacional en 1958 se tendió más bien como una especie de velo frente a la historia para olvidarnos que tuvimos partidos políticos que hicieron la violencia y la guerra. Así que creo que la Carta de Jamaica nos recuerda que tuvimos un origen político y que ese origen político se debe remitir como carta liberadora hasta el día de hoy. Finalmente, usted nace en Buenaventura, vive en Bogotá, es profesor en 2 universidades de Medellín, se especializa en Alemania. ¿Cómo hacer y cómo escribir un libro de estos para que referente a la historia no sea denso? Naturalmente, y casi por el carácter de especialistas, los profesores tendemos a escribir solo para profesores y solamente vemos bien los libros que tienen 1000 citas al pie de página. Pero yo creo que eso se llama también terrorismo bibliográfico, no solamente terrorismo es poner bombas, sino espantar al lector. Yo traté, en compañía de mi perrita, a hacer comprensible el libro más amplio para el público colombiano. Así que creo que la gente puede incluso desayunando bien y después de ver Noticias 1, empezar a leer mi libro. Así es, nos quedamos con ese consejo. Profesor, bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana.